En nuestro itinerario del curso de Estadística para Ciencias de la Salud, eh, vienen ahora una serie de... hemos llegado hasta la estandarización, vienen ahora este bloque de tres números, de tres funciones, de tres estadísticos, que es importante comentar, pero que ya veréis que son relativamente sencillos y sobre todo adquirirán complejidad, adquirirán interés en el futuro, en futuros conceptos que irán apareciendo, en futuras funciones que irán apareciendo. La diferencia de medias es muy importante porque, claro, estamos hablando de que queremos hablar de poblaciones a partir de muestras y es muy frecuente que queramos comparar dos poblaciones. Dos poblaciones quiere decir pues, dos tratamientos diferentes a personas con la misma patología, personas que viven en situaciones diferentes, en lugares diferentes, que han sufrido condiciones diferentes. En fin, en definitiva, yo puedo comparar poblaciones en sentidos diferentes, con finalidades diferentes, pero de estas dos poblaciones que yo quiera comparar, acabaré teniendo una media muestral, una muestra, vaya, en definitiva, y una media muestral de cada una de estas dos muestras, de estas dos poblaciones. Y esto es lo que representa esta función. Esta función tiene como dominio una matriz que ahora especifico que las filas, porque como tengo dos muestras, especifico que tengo dos tamaños de muestra, N1 y N2, ¿veis? Lo sumo, y tendría esto, tendría una columna donde estaría unos valores de una muestra, de una variable, yo que sé, la que sea, hemoglobina o creatinina en la base de datos que manejamos, ¿no? Pues tenemos toda una serie de valores de creatinina o de edades, y aquí tengo la etiqueta que marca pues, el primer grupo, la primera... o sea, que está desglosado en dos grupos, el 1 y el 2, que podrían ser en nuestra base de datos, ya lo recordáis, pues tratamiento 0, tratamiento 1, podrían ser diabéticos y no diabéticos, podrían ser criterios diferentes. Podríamos coger la variable cuantitativa edad y coger los menores de 60 años y los mayores de 60 años. Dos grupos y los quiero comparar. ¿De acuerdo? Tengo esta estructura, por eso especifico que el dominio de esta función, que es la diferencia de medias muestrales, tiene como dominio estructuras de este tipo, matrices con esta estructura, que esto lo he puesto aquí a la derecha, pero podría estar a la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, es igual. Lo importante es que a partir de esto, ¿qué hago? Calcular una media muestral, la media de un grupo, del primer grupo, de la primera muestra, por eso sumo los n sub 1 primeros valores y divido por n sub 1, es la media de la muestra 1, del grupo 1. Y le resto la media del grupo 2, que empieza en n1 más 1, en este punto de aquí, este valor de aquí, hasta este de aquí, que es la suma de n1 más n2, que es el tamaño muestral total, que es el número de filas que tengo. Tan sencillo como esto. Fijaros que aquí estará la clave, obviamente, para el futuro, que tengo un valor de diferencia poblacional, ¿veis? Una diferencia poblacional, y esto es una diferencia muestral. Esto es la diferencia muestral, una forma de simbolizar esto de aquí, muestralmente, y esto, como siempre, esto es un valor fijo, pero desconocido, y esto es un valor conocido pero variable. Y entonces yo voy a intentar estimar cuál es la diferencia de las medias poblacionales a partir del valor de diferencia de medias muestrales. Obviamente este podría ser un valor como el 0, y me estaría preguntando, ¿es posible pensar que la diferencia de medias es 0? O sea, que son las mismas medias. Si es 0, es que las medias son las mismas. Esto quería decir que los dos grupos, las dos poblaciones son iguales. Muestralmente puede ser que tenga alguna cierta diferencia. Si esto es 0, pues que la 2 sea la media un poco más grande y me haya venido aquí negativo, pero sé que en otra muestra a lo mejor puedo tener valores
diferentes, porque son variables, ¿no? Entonces el problema es, ¿estoy suficientemente cerca del cero como para decir que esta diferencia es debida al azar, es debida a la variación que tengo entre distintas muestras posibles? ¿O no, ya es suficientemente distante como para pensar que realmente las poblaciones no son iguales y por lo tanto la diferencia de medias poblacionales no es cero? ¿Veis? Esta es un poco la idea que queremos y que querremos dentro de unas cuantas sesiones intentar explicar. Bien, una cosa muy sencilla, pues por ejemplo en la base de datos que tenemos, si cojo la edad, pues aquí tengo el promedio, la media de una muestra, la media de la otra muestra, obviamente aquí hay una diferencia de medias, de 3 y algo, 3,15 creo que es. Bien, bueno, es una diferencia, sería este valor. Pero yo soy consciente de que tengo una muestra solamente. El problema es si esta diferencia es relevante, quiere decir que poblacionalmente también. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, con el Charlson. Tengo una diferencia de Charlson entre ahora los que mueren y los que no mueren. El problema es, esta diferencia es significativa, la palabra significativo es clave, que lo veremos más adelante. Pero esto, aquí hay una diferencia, yo puedo restar este menos este o este menos este y tendré este valor de aquí. ¿De acuerdo? Pero obviamente tengo un valor que es variable. Entonces el problema es, en este tipo de tratamientos, ¿no? En este estudio, los que mueren tienen un Charlson significativamente alto. Los que podrían morir tendrían un Charlson significativamente más alto. Esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Entre los que mueren y los que no mueren. Bien, y si vamos al artículo, especialmente me interesa poner énfasis en el artículo 3. Porque este artículo de la fibromialgia pone énfasis especialmente en esto. Después de darnos una tabla de los dos grupos, tratados con Tai Chi y el grupo control, tenemos esta tabla. Esta tabla está llena de diferencias de medias. Y esta tendremos que incidir mucho en el futuro cuando veamos de nuevo la diferencia de medias, pero desde el punto de vista significativo, y entonces veremos estos intervalos de confianza, ¿veis? Esto es intervalo de confianza, todos estos paréntesis, y tendremos estos p-valores, que también los veremos, pero de momento simplemente me interesa que os deis cuenta de que, por ejemplo, que son diferentes índices, diferentes scores que se miden. El SF36 ya lo hemos explicado, su componente física, su componente mental. Y lo que nos dice es que a las 12 semanas el cambio respecto al valor de base en los grupos de Tai Chi es, o sea, quiere decir semana 12 menos semana 0 en el inicio, es un cambio de 8,5 de promedio. O sea, estos 33 pacientes que practican Tai Chi en este ensayo clínico ganan 8,5 puntos del físico y 7,7 del mental. ¿De acuerdo? Después se estanca, ¿veis? A la 24 no avanza, aquí avanza un poquito, pero ¿de acuerdo? El cambio, el grupo control, la diferencia media, la media de las diferencias individualmente. Yo cojo una persona y tiene, yo qué sé, un 20 de componente física a tiempo 0 y a tiempo 12 25, pues ha ganado 5 puntos. Otro de 20 pasa a 30, gana 10 puntos, en promedio son 8,5. Aquí 1 y 4 en los controles, mucho más pequeño. Y este 7,1 es la diferencia de estas dos diferencias. Es una diferencia de diferencias. Es la diferencia entre el grupo Tai Chi menos el grupo control. ¿Veis? Para el físico y el mental. Como podéis ver, esto por lo tanto está lleno de diferencias de medias. ¿De acuerdo? Muy importante, y esto es muy frecuente cuando comparas dos grupos, establecer una diferencia de medias y ver si esta diferencia es estadísticamente significativa. Tendremos que ver lo que es este intervalo que va de 5,7 al 11,3. ¿Verdad que el 0 no está aquí dentro? Bueno, es un pequeño anticipo. Quiere decir que este 8,5 es significativo, que estos pacientes ganan no por azar, sino que parece que poblacionalmente, si en lugar de 33 trabajáramos con 3 millones de personas con fibromialgia, ganaríamos con mucha posibilidad entre este 5,7 y 11,3, por lo tanto 0 no parece muy probable. ¿De
¿de acuerdo? En cambio, este sí que tiene el 0 dentro, ¿veis? Esto es una ganancia no significativa, este 1,4. Y este 7,1 diferencia de esto menos esto, también sí que es significativo porque no tiene el 0 dentro. Y esto me lo certifica esta P tan baja, que ya veremos. Me estoy anticipando y simplemente os voy dando cuñas para que vayáis poco a poco preparando el terreno para entender lo más esencial que son estos intervalos. Todo, vaya, definitiva, ¿eh? Pero bueno, los intervalos y el p-valor son muy importantes, como veremos en la última parte del curso. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco el concepto de diferencia de medias. ¿De acuerdo? Venga, gracias.